Muy buenas tardes, bienvenidos en el Museo de Historia Mexicana. Aquí en el auditorio agradecemos justamente a nuestros compañeros de 3 museos que siguen albergando este ciclo de conferencias con la conquista 500 años, evento coorganizado también por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, la cual represento el día de hoy. Mi nombre es Bertrand Lobjois. A continuación vamos a tener entonces una conferencia por parte de nuestro compañero Luis Alberto García, que es catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. De antemano les voy a pedir por favor si pueden dejar sus celulares en modo silencioso para no estorbar ahí la presentación del compañero. Y como es un trabajo también que Luis está trabajando y a punto de publicar, les voy a pedir que no se tomen fotos ahí de la presentación. Si se quieren ahí eventualmente más datos se pueden reportar directamente con Luis o directamente también nos pueden ahí mandar un mensaje directamente en la página Ciclo Conferencias UDEM en Facebook y con todo gusto les pasemos ahí los datos del doctor Luis Alberto García. Para también la dinámica que viene siendo la misma desde el principio de ese ciclo de conferencia, vamos entonces a tener un momento con Luis que nos va a presentar ahí su investigación y vamos a tener luego un tiempo, unos 10 minutitos ahí para abordar 3 preguntas así bien concretas. Si tienen algún comentario ahí les invitamos a más bien a que termine la conferencia, que se acerquen con nuestro compañero para hacer el comentario, pero por lo pronto sí serían nada más preguntas así bien precisas, por favor. Bueno, entonces, haciendo una breve reseña de mi compañero Luis Alberto García, mexicano de nacimiento, aquí originario de Monterrey, Nuevo León. Luis tiene un doctorado en historia, en especialidades, en particular su especialidad es la historia de Estados Unidos y las fronteras de Estados Unidos, que sacó ahí por la Universidad Metodista del Sur, ahí en Estados Unidos, y también tiene una maestría por la misma universidad con las mismas líneas de investigación. Luis se desempeña como catedrático de la Universidad de Monterrey en el Departamento de Ciencias Sociales, es historiador desde el año pasado. Entre sus publicaciones podemos comentar en particular Guerra en Frontera, el Ejército del Norte entre 1855 y 1858, publicado en el 2007, y también tenemos pues, un artículo interesante sobre antecedentes del Ejército del Norte, un estudio de la Guardia Nacional Neoleonesa, 1848-1855. Entonces, Luis nos va a proponer una conferencia titulada La herencia… se me va el título, perdón, discúlpeme. La herencia medieval en la conquista del noreste. Les pido, por favor, un aplauso para mi compañero. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues quiero agradecer a Bertrand por la invitación a este ciclo de conferencias y agradecer la asistencia del público aquí presente. Y bueno, empezamos aquí esta conferencia. Quisiera leer la cita que estoy poniendo aquí, que dice así: como buen soldado y fiel vasallo suyo, he hecho campañas a mi costa y mención, y con mis armas y caballos tengo a bien solicitar mercedes de tierra y agua como vecino, conquistador y poblador de esta provincia. Vecino del nuevo Reino de León, diciembre de 1700. Podemos ver cómo en una época tan tardía como el siglo XVIII se sigue usando la categoría de conquistador en esta región del noreste, ¿verdad? Y bueno, empezamos, quisiera también analizar una serie de imágenes, ¿verdad? Esta serie de imágenes es de la España medieval, un libro que también tiene parte códice de las Cántigas de Alfonso X, donde habla de la Reconquista española. Y gran parte es una obra con una gran riqueza artística y muchos detalles, pero
vienen detalles que conviene analizar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos caballeros con el atuendo típico medieval de caballería pesada armada. Y aquí vemos personas con turbantes, vestidos diferentemente. Aparentemente podrían ser moros, pero no, en realidad son mozárabes, que es decir, cristianos que habían adoptado las costumbres árabes. Y vemos, bueno, llevan el turbante, armados con lanza, caballos armados ligeramente y un estilo de escudo que se llamaba adarga, que tiene forma ovalada en forma de corazón. También vemos incluso alianzas de los mismos cristianos con tropas moras o musulmanas. Aquí se nota este detalle precisamente de alguien de África del Norte. Eso está analizado por historiadores y cómo las alianzas interétnicas eran algo común. Y aquí se repite lo mismo en una incursión donde se juntan para robar ganado de los enemigos. Y atención a los detalles, sobre todo de la caballería ligera, porque en realidad en esta época equipar un caballero en plena forma era carísimo, muy pocos tenían esa posibilidad y la mayoría adoptaba la forma árabe de pelear, aun cuando fuese cristiano. Y eso lo vamos a ver incluso en la conquista de México. Aquí está una reproducción del lienzo de Tlaxcala, otro códice, y vemos un conquistador español armado a caballo, con el mismo atuendo, sin turbante, pero con la armadura de cuero ligera, el uso del escudo, de la adarga, y con aliados indígenas, ¿verdad? Eso de las alianzas interétnicas fue parte fundamental del medievo español. Y aquí están combatiendo contra otros indígenas enemigos. Ahora, pasemos a la siguiente imagen. Esta imagen es un fragmento del códice Segeser, que es muy interesante porque se pintó en 1721 en Nuevo México por encargo de frailes franciscanos a indígenas pueblos. Y lo que llama la atención es que las tropas de Nuevo México, pero que en realidad todo el norte de la Nueva España estaban equipados igual, es exactamente igual. La armadura de cuero, llamada cuera, el uso del escudo ovalado llamado adarga, aliados indígenas. Y aquí no se observa muy bien, pero esta es una batalla que fue en lo que es actualmente Nebraska, entre indios de las grandes planicies y tropas de Nuevo México, que combaten contra estos indígenas de las grandes planicies, pero también contra aliados franceses de ellos. Y aquí se ve uno de estos franceses, está el fusil tirado al lado, y van armados y vestidos con la típica parafernalia del siglo XVIII, es decir, con el tricornio, armas de fuego, etc. Y aquí se ve en una reproducción moderna, bueno, cómo era este implemento, la famosa cuera, una armadura de cuero. Era de varias capas de piel, podría ser de algún bóvido o de venado, precisamente para evitar las flechas. Era muy resistente y muy pesada. Y aquí están algunos restos que se conservan en el Smithsonian sobre el tipo de escudos que se usaban, de las adargas. Y bueno, esta vestimenta típico medieval, a continuación les voy a poner una imagen para demostrarles que se usaba en el medievo en el norte, ¿verdad? Acá de Game of Thrones, ¿verdad? Curiosamente utilizan el mismo tipo de aditamento en otro color, pero eso es solo señalar cómo era, cómo hay una continuidad, pero el objeto de esta plática solamente es una metáfora para ver cómo en ciertas cuestiones había remanentes medievales, pero había más que en la vestimenta. En realidad esta área que vemos de las provincias internas de Oriente, lo que es Texas, el Nuevo Santander, actual Tamaulipas, el Nuevo Reino de León y Coahuila, bueno, el núcleo de esta investigación se centra en estas provincias de la época colonial, ahorita territorios o estados, ¿verdad? Pero, ¿qué tienen en común? Vaya,
tienen el mismo proceso de avance, de colonización, y aquí nos centramos en algunas poblaciones que son lo que es San Miguel, que actualmente es Bustamante, Lampazos, Laredo y San Antonio, Texas, que en ese momento era San Antonio de Bejar. Todos empezaron como poblados defensivos, donde había fuertes militares, soldados, había peligro de ataque de tribus e indígenas nómadas, y van a ser poblaciones de frontera que, debido a las condiciones de la región, van a seguir con el mismo sistema. Hay una continuidad desde el medievo, pero ahorita vamos a explicar todo ese proceso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo empieza? Ahora me falta explicarles un poco el desarrollo del etos del medievo español. Pues vaya, España fue, bueno, lo que es la península ibérica, porque España no existía como tal. En el año 711 fue invadida por un ejército musulmán procedente de África del Norte, y eso iba a transformar España. Después iba a haber un conflicto entre algunos reinos cristianos que a lo largo de 8 siglos iban a terminar logrando expulsar la presencia musulmana. A ese periodo algunos historiadores lo conocen como Reconquista, pero habla de una convivencia de 8 siglos que estuvo marcada por cuestiones de guerra. Iba a tener una configuración diferente esta región del resto de Europa. Particularmente uno de los reinos de la península ibérica, que era Castilla, donde debido a esta condición de guerra, Castilla era una sociedad en cierta manera abierta, donde pues no se estaban confinados estáticamente en castas o clases sociales, ¿no? En realidad, cualquier persona podía ascender socialmente a través de la acción militar. Cualquier hombre podía retornar del combate con botín de guerra, como esclavos, bienes, caballos y otros animales. Un cautivo, una armadura o ganado en general representaban una forma de aumentar el peculio y la categoría social de un hombre. Y aunque el rey tenía algunas tropas permanentes, estos era el núcleo de las fuerzas castellanas. Y en relación, bueno, esta herencia cultural hizo que la sociedad castellana ibérica desarrollara un sistema de colonización y conquista para zonas de frontera en la península que fue utilizado y perfeccionado durante los siglos que duró la Reconquista. En esencia, este sistema se basaba en los individuos más que en el Estado, para decirlo con palabras contemporáneas, y la posibilidad de obtener ganancias. En aquel entonces ese era el motor de guerra. Nadie ayudaba a su señor a hacer conquistas territoriales si no iban asociadas con ganancias para el capitán, sus soldados y veznada que lo acompañaba. De ahí surgen figuras como caudillos y adelantados. La participación de la guerra fue una forma de movilidad social por excelencia, a la vez que servía para obtener derechos políticos. Se utilizaba para incorporar y asimilar otras poblaciones, algunas veces de diferentes entidades, con el esquema de alianzas. Y cuando la Reconquista acabó en 1492, se inició un proceso de unificación en España a través de un Estado centralizado. Por lo tanto, la necesidad de tener gente permanente armada desaparece. En ese entonces habían llegado Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, tratando de ser un Estado fuerte y centralizado, y empiezan a quitar este tipo de privilegios. El problema es que la mayoría de los pobladores seguían con esta inercia, y si en la península ibérica ya no había forma de reproducir este sistema, lo iban a buscar en otras regiones, en África del Norte, en Italia, donde hubiese guerra, pero principalmente esto se iba a reproducir en América. Y esto pasa precisamente cuando Cortés llega a invadir el Imperio Mexica por ahí de 1519. Precisamente es un ejército privado, el reino lo financió, espera obtener ganancias de algún tipo, si es exitoso.
Y esto es la base de la conquista de México. Además, un gran detalle es que por sí mismo 500 extremeños no hubieran podido tomar una ciudad de 500,000 de habitantes. Lo que hizo fue la gran cantidad de aliados indígenas que tenían, ¿verdad? Como los tlaxcaltecas, otomís y otros grupos. Pero precisamente este sistema de alianzas fuera muy utilizado en la España medieval. Y finalmente es muy exitoso porque logra hacerse del centro del Imperio Mexica y controlar toda la zona del Valle de México. El problema de esto es que también era una región muy rica y que la corona española pronto quiso incorporar. Por lo mismo, tampoco quería tener conquistadores ahí actuando como señores feudales. Incluso hubo algunas rebeliones más tarde del hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés. En Sudamérica se da incluso un problema más grave donde algunos conquistadores se rebelan en el virreinato del Perú y tratan de ser un virreinato independiente. Entonces la corona obviamente no va a permitir este sistema en un lugar que además es rico en recursos naturales y principalmente en metales preciosos, ¿verdad? Pero esto iba a cambiar porque en 1545 se descubre grandes yacimientos de plata al norte de 400 kilómetros al norte de la Ciudad de México, por ahí, en un cerro que decían que tenía forma de bufa, ¿verdad? En Zacatecas. Y la mayor parte de esta región está habitada por indígenas con otra cosmovisión y sistema de vida, ¿verdad? Los españoles usaron el nombre que manejaban los mexicas para esta región, que eran los chichimecas, y en realidad eran tribus seminómadas con una cultura poco centralizada, que en su mayor parte eran guerreros, que podían vivir del terreno comiendo pues cosas que hubieran matado a la mayoría de la gente, ¿verdad? Lagartijas o nopales, etcétera. Y por lo mismo era muy difícil de controlarlos. En esta imagen, este mapa de esta época, aquí se empieza a ver esta nueva frontera. Esto es la Nueva Galicia, ¿verdad? Al norte. Pues aquí se ven algunas imágenes de los indios bárbaros, cómo los imaginan o los dibujan, porque tampoco eran tan bárbaros como decían los españoles, ¿no? La cosa es que precisamente debido a este sistema de guerra de guerrillas prácticamente de baja intensidad, de repente el contexto vuelve a ser el mismo que el que había vivido entre la frontera castellano-mora en Andalucía en el siglo XV, ¿verdad? Y incluso los mismos españoles dicen, es que estos indios pelean como con las mismas técnicas que hacían los moros, ¿no? Y por la misma situación los españoles empiezan a revivir el mismo tipo de estrategias que usaban en esta parte de la guerra, ¿verdad? Entonces, principalmente era autofinanciada. ¿Y cómo había que autofinanciar? Era mediante la obtención de ganancias. ¿Cómo se obtenían ganancias? Una de las formas de obtener ganancias era esclavizar indígenas, precisamente para después poderlos vender como esclavos en las minas de plata, en Zacatecas o San Luis. La otra cuestión es que se establece un sistema de alianzas también con algunas tribus, ¿verdad? Que se tratan de incorporar, de cristianizar, se empiezan a meter misioneros, pero es una guerra que sale demasiado costosa, ¿verdad? Incluso en un conflicto, no exactamente en la guerra chichimeca, pero en una guerra de 2 años anterior también con tribus similares, en la guerra del Mixtón, es donde pierde la vida Pedro de Alvarado, el famoso conquistador español que acompañó a Cortés en la Noche Triste. Se supone que es una representación de él. Y además, bueno, la cuestión de las técnicas de pisa y corre, principalmente los chichimecas iban armados con
con arcos largos. Y hay crónicas de la época donde dicen que llegan a penetrar pues algunas armaduras, ¿verdad? Entonces, era una guerra difícil de ganar, si no es que imposible, pero por lo mismo la corona se va viendo forzada a hacer estas estrategias que había hecho en la época medieval, precisamente para hacerla autofinanciada, para también ir incorporando otras poblaciones, así como habían hecho con algunas poblaciones mudéjares, es decir, árabes. Y principalmente va a ser el uso de presidios, que son fuertes, que se van construyendo alrededor de las rutas de comunicación donde podían establecer, asegurarlos, ¿verdad? Esto también empezó desde la época medieval en Castilla. En otras regiones de frontera del Imperio Español se utilizaron como África del Norte, incluso en Italia. Los primos hermanos de los castellanos, los portugueses, también tenían sus praesidios, por ejemplo en Asia y en las costas africanas. Y había pues diferentes, la más común era un fortín de adobe, y había otros como torreones un poco más grandes. Incluso hay uno muy parecido a estos en Lampazos, Candela, en Mesa de Catujanos. Probablemente existe porque la única forma de llegar arriba es, aparte de llegar en camioneta y subir una excursión de 1 hora y después ya estando arriba en esa meseta es 1 hora a caballo, ¿verdad? Es imposible de llegar. Pero sigue existiendo un lugar así, es una arquitectura que existe en el noreste, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la otra cuestión es la guerra chichimeca, acaba aproximadamente en 1600, donde se pacifica la región, principalmente porque se logran incorporar y hacer las paces con los grupos indígenas. Pero este tipo de estrategias iban a seguir usándose en todo el norte, en la conquista. Y esto lo vamos a observar cuando llegan principalmente al noreste, a los distintos personajes que van llegando. Por ejemplo, Luis Carvajal y de la Cueva, Diego de Montemayor, Alberto del Canto, Martín de Zavala, Alonso de León y hasta incluso en el siglo XVIII, José de Escandón. Todos estos casos sirven para ilustrar cómo desde el inicio la colonización del noreste estuvo basada en arriesgadas operaciones de capital privado, de la misma forma que había sido realizada en la conquista de Tenochtitlan y la expansión del poderío español en el Caribe y en las Islas Canarias durante el siglo XV. El primero de ellos, Luis Carvajal obtuvo las capitulaciones del rey para conquistar, colonizar, poblar y pacificar el nuevo Reino de León en 1579. Y se incluía en este documento partes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Era un portugués realmente, originario de Mogadouro, que hizo una fortuna como cazador de esclavos en África y llegó a la Nueva España alrededor de 1568. Supo moverse en la política, fue alcalde en Tampico, en la provincia de en ese entonces Pánuco, obtuvo permiso para traer familias. Y en realidad lo que se dedicaba él era para la cacería de indios para venderlos como esclavos en las áreas mineras de Zacatecas y San Luis, a pesar de que la corona lo había prohibido. Y además tuvo problemas con la corona española, lo que le causó serios problemas y finalmente fue acusado de judaizante y fue encarcelado y murió en prisión. Pero este es un ejemplo de esa cuestión que viene desde el medievo, el tipo de personajes que buscan expandirse en la conquista, obtener ganancias, el Cid Campeador, Hernán Cortés, y en este caso Luis Carvajal y de la Cueva. El otro caso es Diego de Montemayor, que también había sido otro colonizador que llegó a esta zona. También se dedicó a la cuestión de la esclavitud indígena. Y durante su gobernatura se empezó la construcción de redes familiares por medio de alianzas matrimoniales que formó una estructura político-militar
que iba a permanecer en pie. Martín de Zavala es otro gobernador que llegó a la gobernatura del nuevo Reino de León de 1626 a 1664, hijo de una familia zacatecana. También obtuvo capitulaciones para pacificar y poblar el reino, heredar el título de gobernador y principalmente pacificar la región. Pero en realidad él pudo hacer esto porque era hijo de una familia muy rica de Zacatecas y la corona no invirtió absolutamente nada, pero se vuelve a repetir el mismo patrón. Pero por lo mismo intentaba recuperar, digamos, la inversión con lo poco que había. Una de esas cuestiones era el uso de la ganadería transhumante y continuamos con las cacerías de esclavos indígenas. También está el caso de Alonso de León, que posteriormente es un personaje que se va introduciendo en la política. Su hijo Alonso de León el Mozo también alcanzaría niveles de influencia y había nacido en Cadereyta, en el nuevo Reino de León. Fue gobernador del Reino de León en 1683 y en 1690 inicia varias expediciones para colonizar el territorio de Texas. Finalmente, el último personaje de este tipo que voy a mencionar es José de Escandón, que es bastante tardío. José de Escandón es el fundador de Nuevo Santander, lo que es actualmente Tamaulipas. Y en realidad él pues no tenía mucho que ver en pleno siglo XVIII. La colonización del Nuevo Santander es bastante tardía, es a mediados del siglo XVIII. Y él era del País Vasco y había emigrado a América y había llegado a los 15 años a Yucatán. Pero es muy interesante que haya llegado a Yucatán porque en ese momento Yucatán, todavía durante la mayor parte del siglo XVII, era una zona de frontera donde no habían podido someter a la mayoría de las poblaciones indígenas de la etnia maya y se conectaban con la zona del Petén en Guatemala y era imposible de someterlos. Incluso los españoles ahí desarrollaron el mismo tipo de estrategias que habían hecho en la frontera norte, como el uso de presidios, de este tipo de cosas. Y finalmente el gobernador de Yucatán, Martín de Urzúa y Arizmendi, pudo someter a estos indígenas, pero muy interesante que en pleno siglo XVIII quiere obtener el título de adelantado y que los indígenas le pagasen tributo, tal y como si hubiera sido un conquistador del siglo XVI, ¿verdad? Y bueno, pero esa es la escuela militar de Escandón, que empieza su carrera en los encomenderos de Mérida y después en Querétaro se va involucrando y le obtiene el permiso para pacificar, que era un eufemismo para someter, la región de la Sierra Gorda. La región de la Sierra Gorda es una zona que está entre Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, y es una zona montañosa, de terreno difícil, casi inaccesible, que realmente era una frontera interior porque los españoles no habían podido conquistarla, ¿verdad? Pero él finalmente puede hacerlo precisamente porque pone en práctica las estrategias que había aprendido en Yucatán. Posteriormente, obtiene el permiso para lo que le llaman la pacificación del seno mexicano o Nuevo Santander. Y es muy interesante porque el término pacificación era un término que habían surgido en las leyes de Indias que venían desde 1542 y que habían sido incluso, 1573, pero esa ley era de 1542 y precisamente porque Carlos V no quería en pleno siglo XVI querer que se volvieran a hacer señoríos feudales en esta región o en cualquier región de América. Pero el hecho de que en pleno siglo XVIII intenten ponerle una limitación quiere decir que continúan ciertas actitudes en la región. Incluso en el borrador original del proyecto que Escandón menciona en el Nuevo Santander, menciona la palabra la conquista de esta región, ¿no? Y así, bueno, todo esto viene a cuento porque es un proyecto de expansión territorial basado en
en capital privado, que es prácticamente una estructura de conquista que venía desde la época medieval. Y bueno, este fenómeno de liderazgo político y militar no solo se reproduce a nivel gobernador, también se reproduce a nivel local con los alcaldes, ¿verdad?, de cada población. Todos los alcaldes eran también capitanes a guerra, organizaban la defensa de la región y van obteniendo esta formación de obtener también recursos. Uno de esos casos es el fundador de Laredo, que es Tomás Sánchez. Tomás Sánchez era originario de Monterrey, también hijo descendiente de una familia de encomenderos y cazadores de esclavos, y en 1755 obtuvo el permiso para fundar la población de San Agustín de Laredo. Incluso mencionaba que él se comprometía a asumir los costos de la población, de fundarla y de llevar familias y trasladarlas, exactamente igual que si hubiera sido el siglo XV, ¿verdad?, o el siglo XVI. Y la cuestión es que así se van formando élites en las regiones. Una de estas familias prominentes es la familia Ramón, que empezó con el capitán Diego Ramón, que vivió de 1641 a 1724, y no existe mucha información de él. Solo se sabe que había nacido en España, y para 1703 tenía más de 37 años de servicio en el noreste de la Nueva España. Había residido en Boca de Leones, lo que hoy es Villaldama, en San Miguel de Aguayo y Lampazos. También había participado en expediciones a Coahuila y Texas y había sido amigo de Alonso de León. En 1691 fungió como gobernador provisional de Coahuila y en 1699 participó en una expedición a Texas. Su hijo era el capitán Domingo Ramón, que también se volvió un líder en la política y en las actividades militares. Su hermano era también un militar, Josep Ramón, nativo de Villaldama. Y su hijo, Diego Ramón, fue comandante del presidio de la Bahía en Texas, que esta es una reproducción de este presidio. Y posteriormente fue teniente del presidio de San Antonio de Béjar, ¿no? El hermano de Diego e hijo de Domingo, Antonio Ramón, también fue militar y también estuvo en este presidio alistado. Y posteriormente, este personaje es importante porque tendría un hijo que se llamó Juan Ignacio Ramón, que empezó su carrera como soldado en La Babia, en Coahuila. Después alcanzó el grado de teniente, después iba a volver al comandante de la guarnición de Lampazos. Acompañó a los visitadores españoles como Teodoro de Croa cuando vinieron. También estuvo sirviendo en San Antonio y Nacogdoches. Y posteriormente se iba a unir al levantamiento de Miguel Hidalgo. Pero estamos viendo cómo en una familia, en varias generaciones, todos son los alcaldes, comandantes, todo está interconectado. Y en realidad es un modo de vida de la frontera, ¿verdad?, que tenían mucho. Y todos, por ejemplo, repetían en su hoja de servicios la frase que puse al principio. Incluso se decían algunos como descendiente de los primeros conquistadores de esta región, ¿verdad? Ahora, mencioné la palabra vecinos. Hasta el siglo XIX, el vecino no era como comúnmente vemos la persona que vive en la casa de al lado, ¿no? Vecino era el habitante de un poblado, pero era una categoría de ciudadanía que se utilizaba y había surgido también precisamente en la España medieval. Los habitantes de una región en las zonas de frontera se comprometían a la defensa del territorio, de armarse, de estar listos para cualquier eventualidad, y a cambio obtenían derechos políticos como el voto, como ciertos privilegios, exenciones fiscales, y así va surgiendo este tipo de proto-ciudadanía que existe en la Edad Media, que no se repite en ninguna otra parte de Europa. Posteriormente esto va evolucionando y con el tiempo, obviamente, ya para el siglo XVII,
pierde su componente militar, porque precisamente en España ya no se necesitaban que hubiera gente armada permanentemente en estas regiones. Pero en América, sobre todo con los conquistadores que llegan en la primera ola en el siglo XVI, continúan con este sentido original de asociación de derechos políticos con comprometerse a la defensa y al servicio militar. Incluso no había una diferenciaciones raciales como después va a haber en épocas más avanzadas de la colonia. Por ejemplo, Cortés llegó incluso a investir como caballeros a varios indígenas, ¿verdad? Y a darles en la categoría de vecinos de igualdad. Después eso va a cambiar. Pero en la frontera norte, esta categoría iba a funcionar de la misma forma. Era un requisito el servicio armado para seguir teniendo estas categorías y derechos políticos. Y esto lo vamos a observar en otras zonas de frontera en el Imperio Español, como en lugares como Buenos Aires, que también era una zona con un contexto parecido. Y además, el problema es cómo la corona después va a querer erradicar esto. Sobre todo hay un caso muy famoso en San Antonio, Texas, donde los vecinos originales tienen un problema porque la corona está tratando de poblar la región y trae gente directamente de España. En este caso trajo gente de las Islas Canarias de pleno siglo XVIII. Y empiezan a utilizar las categorías de ciudadanía que se utilizan en Europa, que era más un registro poblacional. Y la cosa es que intentan obtener ventaja de estos privilegios para quedarse con las mejores tierras, el acceso al agua, etc. Y entonces hay un problema entre ambos grupos de pobladores, pero es muy interesante porque los pobladores originales mencionan que siempre han participado en la defensa, que siempre han derramado su sangre y que tienen un derecho tienen derechos políticos debido a esta participación militar, ¿verdad? Entonces hay un choque de la modernidad del siglo XVIII con resquicios medievales del siglo XVI. Y empieza esto a permear hasta que la corona decide intervenir en favor de los vecinos originales, porque tampoco, si se despoblaba esa región, la perdían. Entonces la corona todavía en el siglo XVIII se ve obligada a utilizar este tipo de estrategias. Y bueno, todavía incluso el sistema militar de esta época se basa totalmente así, porque cada vecino en realidad era cada cabeza de familia que podía mantener hijos que participaran en la defensa, poner caballos, poner arcabuces, rifles, armaduras, etc. Y registraban en las listas militares, decían: soy vecino de tal población, tengo 2 hijos mayores de 18 años, 5 caballos, 10 arcabuces, 8 adargas, etc. Y varios sirvientes también que pueden participar en esto, ¿verdad? Incluso hay mujeres que también apelan a la categoría de vecina haciendo esto, ¿no? Y es interesante también porque se van incorporando poblaciones indígenas en este sistema. Principalmente los aliados de Cortés en un momento, que eran los tlaxcaltecas, también fueron utilizados en las expediciones al norte para tratar de que los grupos indígenas no fueran tan agresivos con ellos como habían sido con las poblaciones preeminentemente españolas, ¿verdad? En ciertos momentos medio funciona, pero lo interesante es que sí, efectivamente los tlaxcaltecas empiezan a incorporar poblaciones indígenas, pero en realidad esto también era parte de la estrategia española del sistema de alianzas. Y esto es muy claro, por ejemplo, en la población que mencioné hace tiempo de San Miguel, que es Bustamante, donde había una población tlaxcalteca, pero también una población chichimeca de un grupo conocido como Alazapa, donde se van integrando precisamente por el servicio militar y el peligro de
la invasión de otros grupos indígenas. También está la cuestión de que a veces no solamente eran grupos tlaxcaltecas, también había poblados españoles donde incorporaban a grupos indígenas, como fue Lampazos, que así como había pobladores españoles, también en el acta de fundación había indígenas chichimecas de la zona. Y es muy interesante porque hacen revistas militares y aparece el grupo de los españoles, armados con el típico atuendo que mencioné hace rato, pero también había indígenas chichimecas y muchos de ellos armados exactamente igual que los españoles, a pesar de que la corona prohibía este tipo de cosas, que incluso usaran armas de fuego. Pero demuestra cómo en la frontera este tipo de distinciones sociales y legalidades pues iban quedando de lado. Además, y para 1790 es algo muy interesante, empiezan a migrar otros grupos indígenas que no tienen nada que ver con los pobladores originales chichimecas, pero ya vienen con cultura ecuestre, montando a caballo y consiguiendo armas de fuego de contrabandistas franceses o ingleses. En este caso los apaches, ¿verdad? Y los comanches. Y esto hace que las poblaciones indígenas originales y las poblaciones españolas se vayan fusionando. Esto vamos a verlo en Lampazos, donde en 1790 el alcalde promulgó un edicto donde ordenaba a todos los vecinos tener armas en buen estado y un caballo listo, como siempre ha sido en esta población, y quienes no puedan tener una escopeta deberán tener una lanza o un arco y 25 flechas o en su defecto una honda. También continúa el documento diciendo que quien no participara iba a pagar cierto tipo de multas dependiendo de su nivel social, pero en ningún momento hace una distinción entre españoles o indígenas. Habla de vecinos y en este sentido es como una población de frontera se va organizando en torno a la defensa de una estrategia que venía desde hacía muchísimo tiempo antes. Ahora, otra cuestión que hay que mencionar es la guerra como negocio. La mayoría de estas también peleaban porque era negocio, porque se obtenían ganancias. Y está la cuestión principalmente de provocar guerra contra grupos indígenas para poder esclavizarlos. Obviamente esto hacía que los grupos indígenas se volvieran más hostiles y atacaran a los españoles y fuera una ola de violencia en espiral. Principalmente ya no tanto para venderlos en las minas, porque la corona lo había prohibido en este momento, sino para esclavizarlos y que trabajaran en las haciendas, ¿verdad? Esto pasa en muchísimas partes de esta región. Se calcula que solo en la región del Valle del Pilón en 1720 había cerca de 2,000 indígenas así de esta manera esclavizados, ¿verdad? Lo cual dio a muchos abusos y también esta estrategia se continúa incluso en Texas. Posteriormente la corona intenta disminuir este tipo de actitudes, pero todavía hasta 1774 hay registros de cacerías de esclavos en la región, sobre todo en la parte de Tamaulipas, ¿verdad? Y ya cuando la corona necesitaba la participación de estos pobladores en expediciones contra grupos hostiles peligrosos y la mayoría se negaba si no les dejaban, decían los documentos un eufemismo que era coger indios, ¿verdad? Que en realidad era esclavizarlos. La otra cuestión es que finalmente van accediendo si les permiten quedarse con el botín, es decir, lo que les quitaran los caballos, sillas de montar o cualquier otro objeto. Pero es el mismo concepto de la guerra como negocio. Y bueno, y la última parte, ya para cerrar la última sección, es el uso de cuestiones culturales, que a lo mejor no, estas imágenes son de otras regiones o de otros lugares que no hay, pero en realidad hablan del culto jacobeo, es decir, del Santiago. El apóstol Santiago había sido una figura simbólica en la época de la Reconquista española. Se supone que había sido enviado por Dios para hacer que los cristianos ganaran en las batallas y se le representaba
siempre vestido sobre un caballo blanco con luz deslumbrante y que aparecía en batallas en momentos críticos para salvarlos de los enemigos. En algunos documentos, por ejemplo, de la conquista de México, soldados de Cortés mencionaban que en batallas críticas contra los mexicas había ocasiones donde veían a Santiago, ¿verdad? Obviamente, bueno, ese es el sistema de creencias, ¿no? Pero lo interesante es que toda esta cuestión se articula en torno a la figura de Santiago. Después se le conocía como Santiago Matamoros y después como Santiago Mataindios. Y se desarrolla esta cuestión simbólica en toda América Latina. Pero es interesante porque no solo, o sea, también tenía una función militar práctica, y es decir, que cada 25 de julio, que era el Día de Santiago, todos los poblados siempre en la Edad Media se juntaban a organizar un desfile militar, a ver que todos los vecinos estuvieran correctamente armados, que tuvieran todas sus defensas. Y esto, por ejemplo, en algunos lugares se sigue celebrando el Día de Santiago, pero no hay este componente militar. También todas las poblaciones originales en la frontera chichimeca que llevaban el nombre de Santiago precisamente era porque eran regiones de guerra. Pero lo interesante es que después se va convirtiendo en una cuestión simbólica y solo una función religiosa. Pero en el nuevo Reino de León, incluso a finales del siglo XVIII, se siguen haciendo revistas militares en pleno 25 de julio, el Día de Santiago. Incluso los gobernadores de origen borbónico, que se basaba en una especie de despotismo ilustrado, decían, no, esta tradición hay que continuarla porque es la única que hacen caso los pobladores de la región y además lleva muchos años practicándose. Pero es una cuestión que va a permanecer en la psique del noreste muchísimo tiempo, ¿verdad? Bueno, pues por mi parte es todo. Gracias. No sé si quieran dar alguna pregunta. Muy bien, vamos entonces a tener dos micrófonos, hay uno por acá y yo voy a andar de aquel lado. Entonces, 3 preguntas ahí para ver quién quiere empezar. Para el doctor. Sí, ahí vamos. Gracias. Buenas noches. Quisiera preguntarle si tal vez nos pudiera hablar un poquito o si hay algunos elementos que se puedan saber o decir acerca de cómo estas estructuras o estas formas de organización militar medievales hubieran podido ser tal vez trasladadas o traducidas a las formas de danza tradicional, las formas de los capitanes, de los generales, de los soldados, si hay algo, pues no sé, que podamos platicar al respecto. Bueno, de esa parte etnohistórica, no en cuanto a ese tipo de simbolismos, pues no puedo decir mucho, pero sí puedo decir que estas estructuras permanecen hasta incluso bien entrado el siglo XIX, porque cambia, dejan de hacer el culto a Santiago, pero se hace el culto cívico a la bandera, etcétera, pero siempre desde la región y de los intereses regionales. Y por ejemplo, así es como en regiones de frontera se pueden hacer ejércitos poderosos. En el caso de la Guerra de Reforma, de aquí salen gente criada en estas zonas, por ejemplo Juan Zuazua o el mismo Santiago Vidaurre, que nació en 25 de julio, el Día de Santiago, y que su padre era soldado de presidio, ¿verdad? Interiorizan este tipo de cosas, ¿verdad? O si nos vamos a Chihuahua, hay historiadores que incluso llegan que este fenómeno se repite hasta la Revolución Mexicana, ¿verdad? Porque es la misma cultura, el mismo tipo de soldados que va a traer, por ejemplo, Francisco Villa o en Sonora Álvaro Obregón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te podría decir, pero de las danzas, estas cuestiones, o sea, la mayor parte de la música tradicional popular
de tambores y otras cosas en bandas, pero de otro, eran porque originalmente era la música que traían las bandas militares, pero ya otro tipo de sistema militar ya más del siglo XIX, ¿verdad? Entonces no tendría tanto que ver con la parte medieval. Lo que sí a lo mejor es los mismos, lo único que puedo decir es, en cierta forma, los corridos es una reproducción de los cantares medievales españoles épicos, ¿verdad? Desconozco si haya corridos del siglo XVII, ¿verdad?, que perduren en esta zona, ¿verdad? Pero ese podría ser un buen indicio. La segunda pregunta acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Disculpe, con la situación de la esclavitud, sobre todo en el área de Texas, en los últimos años de la corona española, había comentado que habían abolido hasta cierto punto ese uso. Tenemos colonos anglosajones ya llegando a esta parte. ¿Hubo la corona alguna prohibición claramente establecida para estos nuevos colonos? ¿O cómo se dio esa, digamos, choque de cultura, la anglosajona y la hispánica? Bueno, son dos cuestiones de esclavitud diferentes, ¿no? Una cosa es la esclavitud indígena que la corona prohibía, y otra cosa es que en 1819 llegó Stephen Austin a Texas buscando trasladarse ahí con muchas familias, precisamente porque apenas estaba iniciándose el boom de producción algodonera en toda la región del sur de Estados Unidos. Estaban buscando tierras, y precisamente esta economía algodonera se basaba en este tipo de esclavitud, pero esclavitud de esclavos de origen africano, ¿verdad?, la cual no estaba prohibida en la Nueva España. Y precisamente el comandante que le aprobó esto era Nicolás de Arredondo, y aprobó esa medida. Pero después México se independiza, porque eso fue en 1819, pero él tenía la patente, se trasladan colonos, y hay como reglas de excepción: en algunos lados la esclavitud es válida, en otros no. Finalmente se van decidiendo que no. Y esto, pero ya para cuando se deciden que no, había 30,000 colonos anglosajones, ¿verdad?, con el doble de esclavos, y solo había 3,000 pobladores de origen hispano, ¿verdad? Entonces, pues fue una de las razones por las que se perdió esa región, pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Buenas noches, felicidades por la conferencia en primer lugar. Doctor, no sé si en lo que ha estudiado haya notado en la literatura ciertos ideales caballerescos, no sé, en las crónicas de Alonso de León, que se parezcan a escritos medievales en cuanto a la forma de redactar, en cuanto a la forma de escribir. Pues todos están siempre tratando de imitar a la Amadís de Gaula, que la Amadís de Gaula es la novela de caballería española de esa época, que es, incluso Cervantes la utiliza para basarse en cuestiones del Quijote, ¿verdad? Habla de cuestiones míticas, ¿verdad? Y Alonso menciona que se dieron cuenta que Dios estaba presente porque una espada se puso muy caliente y no podían agarrarla, y que hay presagios, lo hablan como si fueran aventuras, ¿verdad? A lo mejor con otra narrativa, no tanto más de informar, pero permanece subyacente este tipo de legitimar sus acciones a través de engrandecerlas. Y es lo mismo que, por ejemplo, en ese sentido Cortés hace en sus cartas de relación, o Bernal Díaz del Castillo hace en Historia de la verdadera la conquista de la Nueva España, ¿verdad? Y eso va a seguir, ¿verdad? Pero menciona también cómo para ellos no era hombre quien hubiera enfrentado a los indios, ¿verdad? Signos de valentía, ese tipo de cosas, que se va reproduciendo ese etos, ¿verdad?, que intentan readaptar a las condiciones locales. Luis, por acá tenemos una pregunta, luego regresamos y terminaremos con la última pregunta ahí. Sí, muy buenas noches. Viendo la cuestión de las relaciones de poder tan antiguas, ¿qué influencia de estas costumbres
medievales han influido dentro de la formación de las grandes familias pudientes de la región? Bueno, esto en realidad surgen familias en este periodo, pero el componente así que yo me manejo, la cuestión militar va desapareciendo. Y desaparece cuando ya no hay necesidad de pelear. Cuando se pacifica la frontera, cuando llega Bernardo Reyes, trae el ferrocarril y se puede pacificar la región, ¿verdad? Y ya habían matado a todos los indígenas además, ¿no? Porque Nuevo León y Tamaulipas son los únicos estados de México donde no hay población indígena original porque fue exterminada. En ese sentido, pues se enmarcan dentro de la lógica del porfiriato, que era dedícate a hacer dinero y no te metas en política, ¿verdad? Y habían obtenido las ventajas de que la frontera pero la frontera ya no como espacio, sino frontera política con Estados Unidos estaba cerca y permitía un gran desarrollo comercial, pero esa es otra historia completamente diferente. Tenemos una última pregunta aquí a la izquierda. Bueno, Sí. nuestra izquierda. Buenas noches, gracias doctor por su muy interesante conferencia. Y no sé si nos podría hablar un poquito sobre la relación que hubo entre las reformas borbónicas, y me imagino que este legado medieval era muy fuerte en esta zona. ¿Cuál fue la resistencia, si es que la hubo, a las reformas borbónicas? Pues sí hubo resistencia, sobre todo porque los Borbones veían esto como una zona de vital importancia para el imperio, sobre todo porque también se estaban expandiendo los franceses y tenían una colonia en Nueva Orleans, bueno, en Luisiana, y también las colonias inglesas, y eran los productos de poder. Y por ejemplo, ya desde la época borbónica se temía la pérdida de Texas. De hecho, en 1790 mandan a quien después hubiera sido el militar por excelencia de la independencia del realista, ¿verdad? Calleja, a reformar el sistema militar. Y por ejemplo, es la primera vez que se empieza a enlistar a gente a la fuerza y mandarla a otras regiones. En este caso hay registros de pobladores de Tamaulipas y de el Nuevo Reino de León que eran mandados a Texas u otras regiones para defenderlas, pero aparte sin este tipo de derechos políticos, con castigos físicos, más como si fuera un ejército moderno. Y a la vez existen las mismas estructuras tradicionales de defensa que van a chocar, y por ejemplo, los militares europeos que llegaban a la región terminaban peleándose con los militares nativos, que aparte eran eran la élite, ¿verdad? En este caso con Juan Ignacio Ramón, Calleja tuvo pleitazos ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, ¿verdad? Decía que era un militar sin talento que lo único que sabía hacer era perseguir indios, ¿verdad? Pero claro, perseguir indios también en esa época tenía su chiste, pero sí hay muchísimas roces, digamos, entre las estructuras tradicionales de poder político-militar y lo que los Borbones quieren imponer. Luis, nada más te tengo una última pregunta. ¿Habrá quizás un par de recomendaciones bibliográficas que nos podrías hacer ahí para profundizar un poquito más el tema? Pues realmente no hay algo así publicado sobre la cuestión, este tema per se. Estamos viendo a ver si sale pronto algo, pero para una cuestión de las relaciones político-militares un poco en la región, a lo mejor podrían leer el libro de Luis Medina Peña, de los bárbaros del norte, ¿verdad? Donde habla de todo esto. Bueno, una buena recomendación. Gracias, Luis. Bueno, vamos a cerrar esta conferencia entregando un reconocimiento al doctor Luis Alberto García García por esta conferencia, La herencia medieval en la conquista del noreste. Muchas gracias, Luis. Grandes planicies y tropas de Nuevo México que combaten contra estos indígenas de las grandes planicies, pero también contra aliados franceses de ellos. Y aquí se ve uno de estos franceses, está el fusil tirado al lado, y van armados y vestidos con la típica parafernalia del siglo XVIII, es decir, con el tricornio, armas de fuego, etcétera.
Y aquí se ve en una reproducción moderna, bueno, cómo era este implemento, la famosa cuera, una armadura de cuero. Era de varias capas de piel, podría ser de algún bóvido o de venado, precisamente para evitar las flechas. Era muy resistente y muy pesada. Y aquí están algunos restos que se conservan en el Smithsonian sobre el tipo de escudos que se usaban de las adargas. Y bueno, esta vestimenta típico medieval, a continuación les voy a poner una imagen para demostrarles que se usaba en el medievo en el norte, ¿verdad? Acá de Game of Thrones, ¿verdad? Curiosamente utilizan el mismo tipo de aditamento en otro color, pero eso es solo señalar cómo era, cómo hay una continuidad, pero el objeto de esta plática solamente es una metáfora para ver cómo en ciertas cuestiones había remanentes medievales, pero había más que en la vestimenta. En realidad esta área que vemos de las provincias internas de Oriente, lo que es Texas, el Nuevo Santander, actual Tamaulipas, el Nuevo Reino de León y Coahuila, bueno, el núcleo de esta investigación se centra en estas provincias de la época colonial, ahorita territorios o estados, ¿verdad? Pero, ¿qué tienen en común? Vaya, tienen el mismo proceso de avasallo suyo. He hecho campañas a mi costa y mención, y con mis armas y caballos tengo a bien solicitar mercedes de tierra y agua como vecino, conquistador y poblador de esta provincia. Vecino del Nuevo Reino de León, diciembre de 1700. Podemos ver cómo en una época tan tardía como el siglo XVIII se sigue usando la categoría de conquistador en esta región del noreste, ¿verdad? Y bueno, quisiera también analizar una serie de imágenes, ¿verdad? Esta serie de imágenes es de la España medieval, un libro que también tiene parte códice de las Cántigas de Alfonso X, donde habla de la Reconquista española. Y gran parte es una obra con una gran riqueza artística y muchos detalles, pero vienen detalles que conviene analizar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos caballeros con el atuendo típico medieval de caballería pesada armada. Y aquí vemos personas con turbantes, vestidos diferentemente. Aparentemente podrían ser moros, pero no, en realidad son mozárabes, que es decir, cristianos que habían adoptado las costumbres árabes. Y vemos, bueno, llevan el turbante, armados con lanza, caballos armados ligeramente y un estilo de escudo que se llamaba adarga, que tiene forma ovalada en forma de corazón. También vemos incluso alianzas de los mismos cristianos con tropas moras o musulmanas. Aquí se nota este detalle precisamente de alguien de África del Norte. Eso está analizado por historiadores. Muy buenas tardes, bienvenidos en el Museo de Historia Mexicana. Aquí en el auditorio agradecemos justamente a nuestros compañeros de 3 museos que siguen albergando este ciclo de conferencias con la conquista 500 años, evento coorganizado también por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, la cual represento el día de hoy. Mi nombre es Bertrand Lobjois. A continuación vamos a tener entonces una conferencia por parte de nuestro compañero Luis Alberto García, que es catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. De antemano les voy a pedir por favor si pueden dejar sus celulares en modo silencioso para no estorbar ahí la presentación del compañero. Y como es un trabajo también que Luis está trabajando y a punto de publicar, les voy a pedir que no se tomen fotos ahí de la presentación. Si se quieren ahí eventualmente más datos se pueden reportar directamente con Luis o directamente también nos pueden ahí mandar un mensaje directamente en la página Ciclo Conferencias UDEM en Facebook y con todo gusto les pasemos ahí los datos del doctor Luis Alberto García.
Para también la dinámica que viene siendo la misma desde el principio de este ciclo de conferencia, vamos entonces a tener un momento con Luis, que nos va a presentar ahí su investigación, y vamos a tener luego un tiempo, unos 10 minutitos ahí para abordar 3 preguntas así bien concretas. Si tienen algún comentario, ahí les invitamos a más bien a que termine la conferencia, que se acerquen con nuestro compañero para hacer el comentario, pero por lo pronto sí serían nada más preguntas así bien precisas, por favor. Bueno, entonces, haciendo una breve reseña de mi compañero Luis Alberto García, mexicano de nacimiento, aquí originario de Monterrey, Nuevo León. Luis tiene un doctorado en historia, en especialidades, en particular su especialidad es la historia de Estados Unidos y las fronteras de Estados Unidos, que sacó ahí por la Universidad Metodista del Sur, ahí en Estados Unidos, y también tiene una maestría por la misma universidad con las mismas líneas de investigación. Luis se desempeña como catedrático de la Universidad de Monterrey en el Departamento de Ciencias Sociales, es historiador desde el año pasado. Entre sus publicaciones podemos comentar en particular Guerra en Frontera, el Ejército del Norte entre 1855 y 1858, publicado en el 2007, y también tenemos pues, un artículo interesante sobre antecedentes del Ejército del Norte, un estudio de la Guardia Nacional Neoleonesa, 1848-1855. Entonces, Luis nos va a proponer una conferencia titulada La herencia… se me va el título, perdón, discúlpeme. La herencia medieval en la conquista del noreste. Les pido, por favor, un aplauso para mi compañero. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues quiero agradecer a Bertrand por la invitación a este ciclo de conferencias y agradecer la asistencia del público aquí presente. Y bueno, empezamos aquí esta conferencia. Quisiera leer la cita que estoy poniendo aquí, que dice así: como buen soldado y fiel, y cómo las alianzas interétnicas eran algo común. Y aquí se repite lo mismo en una incursión donde se juntan para robar ganado de los enemigos. Y atención a los detalles, sobre todo de la caballería ligera, porque en realidad en esta época equipar un caballero en plena forma era carísimo, muy pocos tenían esa posibilidad, y la mayoría adoptaba la forma árabe de pelear, aun cuando fuese cristiano. Y eso lo vamos a ver incluso en la conquista de México. Aquí está una reproducción del lienzo de Tlaxcala, otro códice, y vemos un conquistador español armado a caballo, con el mismo atuendo, sin turbante, pero con la armadura de cuero ligera, el uso del escudo, de la adarga, y con aliados indígenas, ¿verdad? Eso de las alianzas interétnicas fue parte fundamental del medievo español. Y aquí están combatiendo contra otros indígenas enemigos. Ahora pasemos a la siguiente imagen. Esta imagen es un fragmento del códice Segeser, que es muy interesante porque se pintó en 1721 en Nuevo México por encargo de frailes franciscanos a indígenas pueblos. Y lo que llama la atención es que las tropas de Nuevo México, pero que en realidad todo el norte de la Nueva España estaban equipados igual, es exactamente igual. La armadura de cuero, llamada cuera, el uso del escudo ovalado llamado adarga, aliados indígenas. Y aquí no se observa muy bien, pero esta es una batalla que fue en lo que es actualmente Nebraska, entre indios de las